lubricar, para que puedan estos alimentos transitar de una manera adecuada y también para el mantenimiento de los mismos tejidos que ustedes han visto la semana pasada, se va a dar gracias a estos tipos de glándulas. ¿Cuáles van a ser las principales? Van a ser las glándulas salivales que ustedes ya han visto la semana pasada y lo que vamos a ver hoy día que va a ser el hígado y el páncreas. Finalmente, la parte de vesícula biliar, la vesícula biliar no es una glándula, es un reservorio de uno de los productos que realiza el hígado, ¿no? Que es la bilis, y será liberado de ese reservorio según las señales nerviosas que nos den. Aquí está más o menos cuáles serán una función digestiva, ¿no? Nos va a ayudar las enzimas del páncreas, que los vamos a ver, ayudan a procesar los alimentos. Lubricativa, la saliva va a ayudar a que esos alimentos estén humedecidos, ¿no? Protectora va a proteger nuestros mismos tejidos. Además, que ustedes ya, el doctor Munir les debe haber hablado la semana pasada de las células plasmáticas que se encuentran en las células de la parótida y que eliminan, que producen inmunoglobulina A, que tiene una labor protectiva, ¿no? Y finalmente la parte absortiva, van a ayudar a que se absorban los alimentos, ¿no? Esas son las anteriores, las que vimos en la glándula pasada. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Ya han visto ustedes la semana pasada todo lo que es la cavidad oral, ¿no? Cómo se encontramos las glándulas mayores, ¿no? Vamos a tener glándulas mayores que van a ser la parótida, la más grande de todas, la submaxilar, que es la que produce la mayor cantidad de saliva, y la sublingual, que es una glándula medio poco definida y sería la menor de las tres. Pero estas son las glándulas, recuerden, estas son las glándulas mayores. Alrededor de toda nuestra boca, incluso parte de lo que queda de la laringe y la faringe, vamos a tener glándulas salivales menores también, que mayormente son mucosas. Y también vemos al hígado, ¿no? Que es la glándula más grande del cuerpo, que vamos a ver ahorita a continuación, ¿no? Localizada en el hipocondrio derecho, y de una manera, en la figura de más abajo, la última glándula que vamos a ver, que va a ser localizada en el retroperitoneo, que es la glándula del páncreas. Bien, vamos a ver al hígado. Es la glándula más grande del cuerpo. Vamos a tener una matriz extracelular que va a estar compuesta por fibras colágenas, sobre todo fibras colágenas 1, 3 y 5, ¿no? Y fibras elásticas también. El parénquima, la mayor parte del tejido, va a estar compuesto por unas células que tienen múltiples funciones. Una de las, quizás, de las células más versátiles y más trabajadoras, digamos, de nuestro cuerpo, que son los hepatocitos. Y algo interesante es que, sobre todo, lo que vamos a tener alrededor del espacio perisinusoidal, que es el espacio hélice, ¿no? Vamos a tener, sobre todo, grandes cantidades de fibras reticulares, y a nivel del espacio porta, que también lo vamos a revisar, que es una de las partes fundamentales de la arquitectura hepática, del tejido hepático, que es el espacio porta, y vamos a encontrar sobre todo colágeno tipo 1 en condiciones fisiológicas. Este es el hígado. Cuando nosotros vamos a ver al hígado histológicamente, cuando ustedes lo vean, quizás desde bajo aumento lo primero que nos va a llamar la atención es esta cavidad, este espacio en blanco que le está señalando la flecha amarilla. Esta va a ser la vena centrolobular. Centrolobular porque se encuentra histológicamente cuando desde los principios de la histología, cuando se vio al hígado, nosotros se lo dividió. Hay varias maneras de dividir al hígado. La que estamos viendo ahorita es la parte, digamos, lo que se llama el lobulillo clásico. Este lobulillo clásico, ustedes mismos cuando lleven sus prácticas van a ver que una de las estructuras más distinguibles es este espacio, no es un espacio dilatado, no es una vena que se encuentra en el centro. En la periferia, justo donde ahí tenemos esa flecha verde indicando en todos los vértices, vamos a encontrar lo que son los espacios porta que vamos a ver posteriormente. Quiero volver a la anterior figura. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál va a ser la visión que nosotros vamos a tener? Vamos a tener que en el hígado vamos a tener los espacios porta. No, las venas centrolobulares, que aquí, como les digo, está señalado por esa flecha amarilla. Y de ahí, la imagen que nosotros tenemos es que desde esta vena centrolobular se van a ir irradiando cordones, ¿no? Cordones de células hacia la periferia, ¿no? Tomando como centro
esta parte y viendo cómo van a ir irradiando, ¿no? Como que la vena centrolobulea fue el centro del Sol y de ahí salen todos los rayos que son los tabiques constituidos por los hepatocitos. Quiero que vean ahorita esto, ¿no? Porque es esta imagen, ¿no? Se ven a centrolobulea, tabiques, ¿no? Que son, ya los ven, medosinofílicos y que van irradiando. En los vértices, como les dije, acá y en cada uno, lo ideal es que ustedes vean sobre todo la figura que están viendo ahí con la señal, que es un espacio porta, digamos, bien cortado. Este también sería un espacio porta, pero por cuestiones de corte está cortado de una manera más longitudinal. Vean ustedes que no es que sea algo totalmente sólido, sino que entre estos tabiques de estos cordones de hepatocitos, ya nosotros vamos a encontrar unos espacios, que son los sinusoides, que son vitales para el normal funcionamiento del tejido hepático. Tenemos que considerar también, ¿no?, que lo que estamos viendo es una figura en dos dimensiones. Esto no es un cordón que quizás nosotros pensaríamos que es solamente una fila de células una tras otra, sino son tabiques, ¿no? Si nosotros cortáramos esto, y en sus libros de texto está que vemos como si nosotros colocáramos varios tabiques y esos tabiques los viéramos desde arriba y esos van a ser los cordones de los hepatocitos. Entonces, la figura que estamos viendo, como les digo, es de un lobulillo hepático clásico, ¿no? El lobulillo hepático, ¿no?, el lobulillo hepático clásico ha sido la estructura, digamos, clásica que se ha buscado ver como la unidad estructural y funcional, ¿no? Vimos anteriormente, cuando hablamos de tiroides hace unas semanas, que el folículo tiroideo era la unidad funcional y estructural de la tiroides. Aquí, en esta vez, es la unidad estructural y funcional, con cierta advertencia tal vez que vamos a ver en la parte ya con lo que se ha ido viendo en los últimos años respecto a la parte funcional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Esos cordones, que van a ser estos hepatocitos que van uno detrás de otro anastomosados, no están juntos. Vamos a ver cómo son esos tipos de uniones, ¿no? Van a estar lateralmente, van a estar limitados, ¿no?, por los sinusoides, por esos espacios, que los sinusoides son unos vasos, ¿no?, unos tipos de capilares, ¿no? Y vamos a ver que ya hablamos que en el centro está la vena central, ¿no?, de este lobulillo clásico, y vamos a ver que hay tres interpretaciones conceptuales, o sea, tres formas como se ha visto dividir el hígado. La primera sería la que nosotros hemos visto, ¿no? El lobulillo clásico, ¿no? A cada lado, esto sería las tres partes de un espacio porta, ¿no? Vemos a los vértices, los espacios porta, y en el centro la vena centrolobulillar, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vemos que directamente todo va a confluir en la vena centrolobulillar, porque hasta cierto punto el flujo de sangre se va a dar desde el espacio porta hacia la vena centrolobulillar, ¿ya? Por otro lado, es algo que tiene más bien que ver con lo que es la secreción de bilis. La secreción de bilis se va a ir acumulando desde los hepatocitos que están localizados más cerca en el espacio pericentrolobulillar, ya que es los hepatocitos que están al lado de ahí, y va a ir dirigiéndose hacia el conducto hepático, que es una de las partes del espacio porta. Entonces, si vemos desde el punto de vista del drenaje de bilis, que es una de las principales producciones del hígado, entonces vamos a tener esta estructura más bien triangular, que es el espacio porta, el lóbulo portal, disculpen. Y finalmente, la figura que ustedes van a ver, esa figura romboidal, esa figura que va a centrarse más bien, que digamos que los vértices principales van a estar a nivel de los puntos de reparo principales, van a estar a nivel de los espacios porta hacia las venas centrolobularias, va a ser la estructura que vamos a ver que es funcionalmente para el estudio del hígado histológicamente, es el acino portal, que digamos que funcionalmente es la estructura quizás la más adecuada para ver al hígado de una manera funcional. Por eso les dije que la parte de unidad funcional, quizás una unidad funcional más adecuada, más que el globulillo clásico, sería lo que vamos a ver posteriormente, que es el acino hepático. El hepatocito va a ser una unidad que va a ser, no una célula, como les dije, que es muy versátil. Va a cumplir muchas funciones, exocrinas y endocrinas. Las funciones exocrinas vamos a tener que, va a producir bilis, ¿no?, para la digestión, va a producir las proteínas que van a circular por nuestra sangre y que van a cumplir funciones, como qué, funciones inmunológicas, como las proteínas del complemento, que ustedes ya lo verán, que es una parte fundamental de lo que es la inmunidad innata.
también las proteínas de nuestra coagulación, lo que permite que no nos desangremos, estarán producidas por el hígado. Otra parte, todos los medicamentos que vamos a tomar, ustedes cuando vayan a farmacología y tengan que ver cómo estos hepatocitos, sobre todo los que entran por vía oral, van a tener un primer paso y un segundo paso, ¿quién tiene las enzimas para procesar esos medicamentos o esos tóxicos que van a entrar a nuestro cuerpo? El hígado. Y luego vamos a tener que también va a cumplir una función endocrina, porque parte de los factores de crecimiento o de transcripción que hay en nuestro cuerpo están producidos por estas células que vamos a ver a continuación. Vamos a ver acá también, hay algunos asuntos de denominación entre los textos de histología. Vamos a ver que generalmente ustedes ven que las células que han visto en el epitelio tienen 2 dominios o tienen 3 dominios. ¿Cuáles serían los dominios de una célula epitelial? Apical, posterior y posterior. Y lateral, ¿no? Apical, basal y lateral. Cada una ya han visto con los epitelios que tienen algunas funciones. Aquí vamos a ver que el hígado tiene 2 principales. Esta es una figura del Kirschenbaum, pero se parece a casi todas las que están en el Gardner, las que están en el Ross, en todos los textos de histología. Entonces, lo que quiero que piensen ustedes primero es que vamos a tener 2 dominios. Uno que lo denominan el vaso lateral, ¿no?, que está aquí a los costados, que es el que está al lado de los sinusoides, y que también lo consideran hasta este punto de acá, que ustedes ven de un color magenta, ¿ya? O sea, una parte de lo que está un hepatocito con otro hepatocito. Este va a ser el dominio, algunos lo denominan como el dominio vasolateral. Y en otros lados van a encontrar que le denominan dominio sanguíneo. Es lo mismo, ¿no? Porque es el sanguíneo porque está al lado de lo que son los sinusoides, va a ser el que va a estar en contacto, digamos, con los fluidos sanguíneos que van a salir para acá y también van a estar intercambiando sustancias. ¿Y cuál va a ser el otro? Digamos, en la parte media de la parte que cada hepatocito está al lado de otro, va a haber una estructura especial. Miren ustedes aquí, esta estructura la vemos de lo que forman un hepatocito con otro hepatocito. Y normalmente la veríamos como está en la figura que está a su derecha, ¿no? Entonces, este va a ser el dominio apical, o también le llaman el dominio biliar. ¿Por qué va a ser el dominio biliar? Porque va a ser por estos lugares donde la bilis que produce el hepatocito va a ir circulando y va a ir finalmente a drenar al conductillo hepático del espacio porta, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos 2 dominios, el dominio sanguíneo, ¿no? Hay algunos que le dicen este dominio basal, y esta parte de acá, desde el límite de acá, del límite con el espacio porta hasta el límite del espacio apical, será el dominio lateral, y este sería el dominio biliar o apical. Estas sustancias producen bilis, la bilis es tóxica. Entonces, ¿cómo van a estar sellados estos dominios apicales? ¿Cuál va a ser el tipo de unión que va a producir para oclusivas, ¿no? Uniones estrechas? Entonces ahí eso va a impedir. Entonces todo lo que ustedes ven ahí representado con esos rectángulos de ese color magenta son uniones oclusivas justamente para que la bilis no se rebalse y vaya dañando las membranas celulares del hepatocito. Vamos a ver los hepatocitos. ¿Cómo son? Son poliédricos, ¿no? Son de una manera, ¿sí? Tienen un tinte generalmente eosinofílico. Van a ver ustedes que van a estar, como dijimos anteriormente, cordones anastomosados, ¿no? Van a tener un núcleo mayormente central, de una cromatina regular, que puede tener un nucleolo. Y algo que se ve en pocas células, ¿no?, es que los hepatocitos, quizás, y de ahí venga esa gran capacidad regenerativa, ¿no? Es una parte de la mitología, la capacidad de Titus y la capacidad de Prometeo de regenerar el hígado, ¿ya? Es que tienen una ploidía mayor. Generalmente, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos en el cuerpo? 3, 2. Entonces nosotros generalmente la mayor parte de nuestras células somáticas son 2N, ¿no? Cuando ustedes vean van a ser 2N. El hepatocito puede tener 4N, 8N, 16N. Ya es una célula que va a poder ser poliploide. E incluso ustedes pueden ver que en casos de regeneración, incluso podríamos tener hepatocitos con 2 núcleos.
Y en caso de regeneración, estos cordones generalmente de hepatocitos son solamente de una columna, pero hay veces que en niños o en personas adultas en estados de regeneración vamos a poder tener hasta 2 columnas. Otra cosa interesante de los hepatocitos es que los hepatocitos producen bilis, por lo cual vamos a poder tener un pigmento intracelular. Ya cuando hablen de ustedes de pigmentos en el primer capítulo de patología de aquí a unos semestres, ya van a poder ver ustedes que algunas células pueden tener aquí como un tinte medio marrón, ¿no? Medio dorado. Esa es la bilis, ¿no? Que en estados de, digamos, que hay dificultad de que pase la bilis, puede aumentar y ya puede llevar el nombre de colestasis. Pero en el momento, encontrar un poco de pigmento biliar ahí, no hay problema. ¿Qué otra cosa más podemos ver para irnos adelantando? Aquí en esta foto del hígado. Primero vemos los cordones hepatocitos, ¿no? Mayormente unas columnas, cordones de una sola célula, vemos el pigmento que ya hablemos, y podemos encontrar los sinusoides. Estos espacios blancos que nosotros vemos entre los cordones hepatocitos son los sinusoides, ¿no? Ahí podemos ver con esas flechas rojas que nos indican los glóbulos rojos, que nos demuestran que por ahí está circulando sangre, ¿no? Luego, al lado de estos espacios vamos a ver que vamos a encontrar células endoteliales, como esta célula azul, ¿no? Son vasos, ¿no? Por lo cual tienen un epitelio, el epitelio simple, ¿no? Pero miren, esta célula es una célula bien, como son las células endoteliales, es una célula plana, simple, que es diferente a esta célula que marca la flecha verde, que es una célula más grande, que la vamos a ver después de un tiempo, que son las células de Kupffer, ¿no? Que son los macrófagos del hígado, macrófagos especializados del hígado. Bien, ¿cuál va a ser la característica de estas células? Van a ser células, como hemos visto, muy metabólicamente activas, que van a ser muy metabólicamente activas. Entonces nosotros lo que vamos a tener acá es un núcleo grande, el núcleo que ya vimos, central, y vamos a ver que va a haber gran cantidad de retículo endoplasmático, va a haber gran cantidad de gránulos, va a haber un aparato de Golgi, ¿no? Muy activo, ¿no? Y aquí veríamos nosotros, ¿no? Podemos ver ahí con la flecha amarilla, sobre todo es lo que ya vimos que sería el dominio apical, ¿no? El dominio biliar, donde se están formando donde la unión del borde apical de una célula con otra célula va a formar ese conductillo biliar por donde va a ir secretándose o va a ir pasando la bilis. El espacio portal que nosotros vamos a ver, nosotros tenemos que identificar, es esto, y es un espacio que dijimos que se encontraba, ¿no? En el vértice del lobulillo hepático clásico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar un espacio, va a estar libre, o sea, rodeado de hepatocitos, ¿ya? Y vamos a encontrar lo que se llama generalmente los 3 elementos que nosotros tenemos que encontrar en este espacio porta es la tríada de Gleason. Entonces, señalados con una flecha azul celeste, ustedes van a ver unos espacios grandes, dilatados, con una sola capa, tapizados por una capa de un epitelio plano, de un epitelio plano simple, ¿no? ¿Qué sería eso? Sería la rama terminal de la vena porta, ¿ya? Sería la vénula hepática. Luego, vamos a ver nosotros que vamos a tener unos espacios mucho más pequeños, pero que van a estar rodeados por una capa muscular. Esta va a ser la arteriola del espacio porta, que va a estar constituida porque va a ser una rama terminal de la arteria hepática. Y finalmente, miren, o sea, ahí tenemos, en la parte superior tenemos un espacio dilatado, grande, lleno de sangre, tapizado por un epitelio simple plano. Posteriormente tenemos un espacio más pequeño, que va a ser un espacio que también va a estar tapizado por un epitelio plano, pero va a tener una delgada capa muscular, ¿no? Como una arteriola. Y finalmente, el otro elemento, digamos, el último elemento de la tríada de Gleason va a ser este epitelio cúbico simple. Aquí va a ser todo lo que nosotros vimos de la unión de los bordes apicales, donde va fluyendo la bilis, van a confluir acá. Este va a ser el conductillo hepático. Este conductillo, aquí se va a almacenar la bilis, se va a ir juntando la bilis y va a ir siendo llevada por las vías hepáticas hasta finalmente desembocar en el colédoco, ¿no? Esos son los 3 elementos principales: vénula, arteriola y conducto hepático. ¿Son los únicos? No, también podemos tener nervios, también podemos tener linfáticos,
¿ya? Lo que no... María, dijo que en el conducto ¿El qué? biliar se le marciana la bilis, ¿no? Este es el conducto biliar, el que hablamos la última vez. El conducto biliar es lo que tienen ustedes que identificar también fácilmente y a veces ayuda a identificar porque es un epitelio simple cúbico. Ese es el conducto biliar. Entonces, tres elementos de la triada de Gleason: la vénula, la arteriola y el conducto. Elementos que se pueden ver pero ya no se ven tan fácilmente histológicamente, ya son como les digo, puede haber nervios, sí, pueden haber linfocitos rara vez, pueden haber linfáticos, sí, pero el linfático mayormente es un vaso que se colapsa fácilmente, ¿no? Entonces mayormente no lo vamos a identificar. Lo que ustedes no pueden ver es neutrófilos. Si ustedes ven neutrófilos dentro del espacio porta, quiere decir que hay un proceso inflamatorio agudo y que hay que resolverlo, y eso puede ser una clave diagnóstica. Otra cosa importante, y por eso lo he delimitado con esa línea dorada, con esa línea amarilla, es que los hepatocitos que están alrededor del espacio porta tienen un nombre, tienen una función. Piensen que ahí están desembocando, entrando un montón de vasos, ya, y es a los hepatocitos que están rodeando el espacio porta, reciben el nombre de placa limitante. ¿Cuál es su importancia? Porque en las hepatitis agudas lo que se va a ver histológicamente va a ser un daño de la placa limitante. Entonces, si es que ustedes son gastroenterólogos, están en el internado y reciben una biopsia hepática que le hicieron a un paciente para ver por qué estaba con su bilirrubina o con sus transaminasas elevadas, si es que les van informando que hay neutrófilos o hay daño de la placa limitante, ustedes ya se van a imaginar que hay un proceso de una hepatitis aguda. Los sinusoides, vamos a ver ahora los sinusoides. Los sinusoides son importantes porque son los vasos que están al lado de cada hepatocito, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Con la parte superior, ahí tienen con letras blancas la parte que es HC, que es la célula hepática, ¿no? Y miren ustedes, este es el espacio por donde fluye la sangre, ¿no? Estas placas que están señaladas. ¿Qué es lo que les llama la atención ahí? Que tienen esos vasos, es un epitelio, esos vasos están tapizados por un flujo de intercambio de sustancias. Silencia la computadora nomás. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros vemos como que fueran unas coladeras, ¿no? Vemos nosotros que hay un montón de poros, ¿no? Que están acá, ¿no? Que están formando como placas donde hay estos poros. Estos poros son las cribas de este tipo de endotelio especial, ¿no? De estos capilares, que son los capilares, como dice su nombre, sinusoidales. Ya lo vieron ustedes, seguramente en la clase de endotelio, que estos capilares sinusoidales tienen poros para que haya un especial intercambio de sustancias entre el hígado, ¿no? Entre el hepatocito. Incluso ustedes pueden ver que debajo de esa parte que dice HC de la célula hepática, vemos que hay como unas vellosidades. O sea, no es que el borde del hepatocito sea, el borde del dominio vasolateral sea cortado, ¿no? Sino que tiene vellosidades, que esto va a aumentar la capacidad de absorber y de secretar sustancias. ¿Cuál es la función del hepatocito? Facilitar el intercambio de sustancias entre lo que sería el espacio perisinusoidal, que ahí está como SD, y bueno, no, este no sirve para eso. El SD, o sea, el espacio sinusoidal, pero a la vez va a impedir que, sobre todo, que entren glóbulos rojos. O sea, los glóbulos rojos, si encontramos glóbulos rojos, van a estar en ese espacio, mientras que en el SD, o sea, en el espacio de Dice o en el espacio perisinusoidal, va a estar lleno solamente de linfa, ¿ya? Entonces, vean ustedes, son estos tipos de capilares, ya por la clase de endotelio, ya saben cuál es la diferencia entre un sinusoidal y un capilar, que ya los vimos dentro de lo que eran el tejido endocrino, que eran capilares. ¿Qué tipo de capilares eran los de las células endocrinas, del tejido endocrino? ¿Ah? Fenestrados. Entonces, hay una diferencia entre capilares fenestrados, ¿no? Y los capilares sinusoidales. En el hígado
estamos viendo sobre todo los capilares sinusoidales. Bien, ¿por qué es importante? Finalmente hablamos del asino hepático, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a ver que, piensen ustedes, este es el lado del asino hepático, ¿ya? Aquí vemos la triada, vemos la arteriola, vemos la vénula y vemos el conducto biliar. La sangre, no es que la arteria va a ir por un lado y la vena va a ir por otro lado, sino tanto el flujo venoso que llega por la vénula como el flujo de la arteria se van a mezclar. Y todas las sustancias que hayan llegado por el sistema porta, o sea, todas las sustancias de nuestro tubo digestivo, y todas las que vengan por la arteria van a comenzar a ser evaluadas y va a haber un intercambio de sustancias con los hepatocitos. Sin embargo, si es que nosotros tenemos aquí, ¿dónde habrá más oxígeno? No, en la arteriola va a haber, pero ¿qué células van a tener una mayor oxigenación? ¿Ah? ¿Las que están cerca del espacio porta o las que están cerca de la vénula central? Cerca de la vénula central. ¿Ah? Vénula central. Las que van a estar cerca del espacio porta, porque aquí está llegando la sangre arterial llena de oxígeno. Y esto está drenando, fíjense, mientras más va avanzando esto, menos oxígeno hay, porque aquí ya va a llegar sangre venosa, ¿no? Entonces, estas células estarán mucho mejor oxigenadas que estas. Por lo tanto, el metabolismo de estas células será distinto al metabolismo de estas células, ¿ya? ¿De dónde va a circular la sangre en el hígado? Va a circular desde el espacio porta hacia la vena central. Lo mismo les dije. ¿Y de dónde va a circular la bilis? Les dije que la bilis va a tener una circulación distinta. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es? ¿Por qué les digo que el hepatocito? ¿Por qué? Porque van a tener, como les muestra en esta figura, distintas funciones, ¿ya? Y distinto metabolismo. Las células que van a estar periportales alrededor del espacio portal no van a necesitar oxígeno. Entonces, ¿cuál va a ser su medio de producir energía? Formar glucógeno, ¿ya? Luego van a poder tener mayores nutrientes, mayor oxígeno y van a poder realizar la transformación de los tejidos, de las grasas en energía, la beta-oxidación. Mientras que estas células de acá, las pericentrales, no van a tener casi oxígeno, entonces para producir energía van a tener que recurrir a la glicólisis, ¿ya? Y van a estar encargadas y va a haber otra vía metabólica que va a ser la vía de la beta-catenina. Cuando hay una hepatitis autoinmune, ¿quiénes van a sufrir primero? ¿Dónde van a llegar primero las células inflamatorias y los tóxicos? A la zona 1. Cada una de estas zonas va a llevar un nombre. La zona periportal, las que están al lado de la zona del espacio porta, se llama espacio periportal o zona 1. Las que están al lado de la vena central van a llamarse espacio pericentral o zona 3. Y las que están en el medio van a ser la zona 2. Todas tienen, y es por eso que se vio la importancia de ver al hígado funcionalmente a través de lo que es la división del tipo de asino hepático, ya esa figura que vimos al principio en forma de rombo. El espacio perisinusoidal. En el espacio perisinusoidal va a ser ese espacio que nosotros vamos a encontrar entre el sinusoide lleno de sangre, dijimos, que vamos a tener ahí también a las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, ¿no? Cualquier sustancia, cualquier antígeno, cualquier peligro que vean, estas células se encargarán de fagocitar cualquier antígeno que haya llegado, cualquier proteína reconocida, cualquier microbio, se encargarán las células de Kupffer que están sobre las células, reposando, descansando en una manera de vigilancia, sobre las células que ven acá, que es este epitelio plano, que son las células endoteliales de los sinusoides hepáticos. ¿Qué tipo de capilares eran? Capilares fenestrales. Sinusoidales, ¿no? Entonces, dentro, ¿qué va a haber entonces? Esos sinusoides impiden que pasen los glóbulos rojos. Entonces, en este espacio de DICE o espacio perisinusoidal, nosotros vamos a encontrar que van a ir fluyendo linfa, va a ir fluyendo proteínas, van a ir fluyendo todo lo que los hepatocitos producen y le van dejando o van metabolizado y le dejan la sangre para que pase la sangre y van a circular por acá. Todas las sustancias que entren por los poros hacia el hepatocito van a pasar por acá. Entonces, el principal contenido es linfa.
Luego vamos a encontrar unas células especiales. Son unas células que idealmente van a estar en reposo, que son, o sea, van a ser unas células más bien que van a tener una forma como las que estamos viendo arriba, en el espacio perisinusoidal superior. O sea, va a ser una forma medio redondeada. Estas células son células que deben ser de las células que más nombres tienen, ¿no? Si son células que están en el espacio perisinusoidal, digamos que el nombre más adecuado sería células perisinusoidales. Pero también tienen un epónimo, se llaman células de Ito, ¿no? También se llaman, cuando se activan, tienen esta forma, por lo cual también les llaman células esteladas, células estrelladas, dependiendo de quién las haya traducido, ¿ya? Y también, como acumulan dentro de su citoplasma, tienen vitamina A y tenían gotas de lípido, los llamaron también lipocitos, ¿ya? Pero para fines prácticos serían las células perisinusoidales, o digamos ya, alargándolo un poco, llevaremos al epónimo de células de Ito. O células estrelladas, como les digo, es la misma célula. Ya el nombre de lipocitos sí ya está es casi descontinuado. ¿Cuál es la importancia de estas células? Estas células de Ito generalmente van a almacenar vitamina A y van a producir un poco. Esas células de Ito son células que ustedes, así como hablamos que las células de Kupffer eran células que eran macrófagos especializados, a nivel de las células de Ito van a ser fibroblastos especializados. Estas células, como todo fibroblasto, va a producir pequeñas cantidades de colágeno. ¿Qué tipo de colágeno? El colágeno tipo 1 sería. Pero, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser que cuando, por algún proceso inflamatorio sobre todo, estas células se activan. Cuando estas células se activan, ya de ese fibroblasto en reposo, ese fibroblasto tranquilo, ese fibroblasto que producía, almacenaba vitamina A y producía un poco de colágeno, esta célula va a tomar, ahí sí, la forma estrellada, va a tener prolongaciones. ¿Y cuál va a ser el problema? Que ya no va a producir un poquito de colágeno, sino va a comenzar a producir un montón de colágeno. Y si tenemos un montón de colágeno, ya verán en patología que eso se llama fibrosis. Entonces, parte de la etiología de la fibrosis hepática está atribuida a estas células, y es por eso su importancia, ¿ya? Vale. El páncreas se parece bastante a lo que han visto ustedes cuando han visto glándulas salivales. Entonces, ¿cuál va a ser su estructura? Va a ser una glándula tubuloacinar compleja, una estructura, una glándula tubuloacinar ramificada. Estructuralmente se parece un montón, sobre todo a las glándulas mayores que han visto, sobre todo a la estructura de las glándulas parótidas y de la glándula submaxilar. Sin embargo, hay dos diferencias. Estas células, ¿cuáles eran las células más periféricas que ustedes veían en un acino de una glándula salival? Células miopiteliales, porque necesitaban que hasta cierto punto se contraiga eso para que la saliva salga. Los acinos pancreáticos no tienen células miopiteliales. Veíamos nosotros que comenzaban acá. El primer conducto que salía del adenómero en las glándulas salivales era los conductos intercalados. ¿Cuál es el siguiente conducto? Tubilia. ¿Ah? Después del intercalar, ¿cuál viene? El estriado, ¿no? Estas células no tienen conductos estriados. Directamente pasan del conducto intercalado al conducto intralobular. Bien. Finalmente nosotros vamos a ver que estas van a estar, ahí es un poco, hay una parte un poco, no controversial, sino una parte que hay una, digamos, no se define finalmente, no se ponen de acuerdo los autores, si es que el páncreas tiene una cápsula verdadera o tiene una pseudocápsula. Lo real es que con este conjunto de células, el páncreas va a ser dividido en unas estructuras que se llaman lobulillos por una estructura que es por un tejido conectivo laxo. ¿Qué es lo que permite que estos conductillos, que esas estructuras tubulocinares estén rodeadas de un conducto laxo? Lo que permiten es que este páncreas pueda modificarse fácilmente ante los movimientos o ante los cambios de las estructuras que lo rodean.
¿Qué está cerca? Está cerca del estómago. El estómago se llena cada rato y se vacía. Entonces, si es que fuera rígida una cápsula, probablemente, si es que fuera una estructura rígida, si el estómago se expandiría, mayormente aumentaría la presión dentro de esa estructura encapsulada que estaría dentro de todas maneras una estructura rígida. En cambio, que haya un tejido más laxo hace que si el estómago se expande, estas sencillamente se separen de una manera y puedan modificar su forma, o sea, la estructura general del páncreas pueda tener una mayor maleabilidad ante los cambios de volumen del estómago. Bien, esta estructura, esta figura sobre todo es para mostrarles otro detalle, es que generalmente hablamos de la estructura del páncreas, ¿no? Hablamos de la estructura del páncreas como ustedes ya vieron lo que eran las glándulas salivales, ¿no? Veían que el adenómero es la porción secretora de una glándula, ¿no? Esta es la parte, era en forma de acino. Una forma de acino es una estructura que tiene una luz central y está rodeada por células de una forma piramidal. Ya lo han visto en la parótida, ya lo vieron en la submaxilar. Sin embargo, en el páncreas, la mayor parte de estos adenómeros tienen esta forma de acino. Pero también hay formas combinadas, ¿no? Hay formas que son sencillamente tubulares, ¿no? No tienen esa forma redondeada, esa forma de saco que tiene el acino. Vamos a ver las células, cómo son las células que forman estos acinos, las células acinares del páncreas, que son células clásicas, ¿no? Estas células son células piramidales, como ven acá. Son células que tienen un núcleo, van a tener dos partes. Van a tener una parte que va a ser van a tener una parte basal. En esta parte basal, sobre todo, nosotros vamos a encontrar el núcleo y vamos a encontrar a lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Sobre todo, entonces, en la parte aquí estoy tomando de unas glándulas salivales, pero aplica lo mismo, porque el páncreas es una glándula serosa. Luego vamos a ver, más bien en el dominio apical, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el aparato de Golgi, que va a tener una disposición, como ven acá, supranuclear, y van a tener un montón de gránulos de secreción, ¿no? Que van a contener las prohormonas, el simógeno, gránulos de simógeno, que van a estar cerca del borde apical justamente para poder ser secretados, ¿no? Van a ser proenzimas que se van a activar ya una vez que salgan de la célula. Esas son las células serosas o acinares del páncreas. Y nos van a dar esta estructura. Bien. Esta va a ser lo que nosotros vamos a ver. El dominio basal, donde esté el núcleo, ya saben que el núcleo tiene ácido, por lo cual va a ser basofílico, ¿no? Va a tener una afinidad por las distinciones básicas. Entonces nosotros vemos que en la base donde estaba el núcleo y el retículo endoplasmático rugoso, vamos a tener nosotros un color azulado. Y más bien en el vértice donde están los gránulos de simógeno, nosotros vamos a tener ese aspecto granular, pero va a tener un aspecto granular eosinófilo intenso. Entonces es por eso que nosotros vemos unas células que tienen un aspecto de dos colores. Otra parte importante, una estructura, así como vimos que los acinos, que las glándulas, que las estructuras del páncreas no tenían células ni epiteliales, ni tenían conductos estriados, nosotros vamos a ver que va a haber unas células que vamos a tener al centro del acino, que van a ser las células centroacinares. Estas células centroacinares, sobre todo quería mostrarles ahí con la flecha que está en la figura, en este recuadro superior izquierdo, o también las podemos ver, son células del conducto intercalado que se han metido dentro del acino, ¿no? Ahí podemos verla con esos puntos. Estas serían las células acinares, ¿no? Aquí vemos el conducto intercalado, ¿no? Y digamos que la célula centroacinar es una célula del conducto intercalado que se ha metido dentro del acino, pero histológicamente las vamos a ver como células mucho más claras que lo que son las células del acino, y estas son las células centroacinares. ¿Cuál es la función de las células centroacinares? Va a ser la misma función que el conducto intercalado. ¿Cuál es la función del conducto intercalado? El páncreas va a tener, el páncreas exocrino, que es el que estamos viendo ahorita, va a tener sobre todo dos funciones. Una va a ser producir las enzimas, que las estamos viendo acá, ¿no? Producen enzimas, se dice que son aproximadamente 20 enzimas que se van a producir ahí. Cada célula puede producir, se dice, uno o dos tipos de enzimas. Vamos a tener distintos tipos de enzimas, ¿ya? ¿Pero qué más produce? Va a producir agua y bicarbonato.
para controlar la parte de lo que es el contenido ácido del hígado que va a llegar al duodeno, ¿no? Entonces, gran parte del páncreas, tanto el agua y el bicarbonato se secretan, sobre todo a nivel de los conductos. La parte de los conductos es la principal responsable de esta producción de agua con bicarbonato, ¿no? Una sustancia más bien de tipo alcalino. Vamos a encontrar diferencias en cuanto a lo que es la cantidad que producen de agua con bicarbonato, ¿no? En el Garner dice 1200 mililitros y en el Kinsebaum dice 1500, e incluso hay otro libro que es el Sobota que dice que produce de 1500 a 3000. Yo me imagino que la diferencia será según la cantidad de alimento que ingresa o obviamente según las señales que va recibiendo, ¿no? Pero aproximadamente podríamos dejar que la parte más normal sería, o sea, la parte regular sería de unos 1500 mililitros aproximadamente. Los conductos, como dijimos, vamos a tener los conductos intercalados que van a ser un conducto, más bien un epitelio aplanado, cúbico aplanado, cilindro cúbico bajo, cilíndrico bajo, ¿no? Y después van a ir juntándose, al igual que vieron en las glándulas salivales, y van a ir formando más bien una forma de los conductos interlobulares. Nosotros vamos a ver, si bien vamos a ver las células, ¿no?, de un aspecto más columnar, pero ahí también vamos a encontrar células que producen moco, como ustedes ya han visto en la semana pasada, en lo que es digestivo, y han visto, va a haber también células caliciformes, y lo que van a revisar esta semana en la parte de seminarios, que son, ahí también vamos a encontrar unas cuantas células neuroendocrinas, ¿no? Nuevamente, vamos a ver, como vemos, dijimos que generalmente va a ser la célula cinar, que les digo, núcleo basal, rodeada de un gran epitelio, retículo endoplasmático rugoso, un conducto de Golgi apical, y de ahí en la parte apical, sobre todo representada por esos gránulos de zimógeno que ya han visto que en los tites de hematoxilinas son de color muy eosinófilo, ¿ya? La mayor parte van a ser estos, ¿no? Va a ser la parte distal, la parte del adenómero, la parte secretora, va a estar constituida por acinos y a veces por túbulos, ¿ya? Mayormente acinos, ¿ya? No van a tener, ¿qué es lo que no van a tener? ¿Qué tipo de células? Miopiteliales, ¿ya? Esa es la diferencia, digamos, dentro de lo que son con las glándulas salivares, que son estructuras muy parecidas. Y miren la diferencia de estas células, sobre todo la célula cinar, con la célula pancreática del ducto, que esa célula se encarga de producir proteínas, ¿no?, enzimas, y esta célula se va a encargar de producir, ¿qué cosa? De los conductos. Agua y bicarbonato, ¿no? Y entonces, esa célula del ducto pancreático es la misma célula que vemos dentro de lo que es la célula centroacinar. Bien. El páncreas endocrino, nosotros vamos a ver que va a ser la parte, representa solamente, algunos textos dicen 1%, otros dicen 2%. Va a ser una parte muy pequeña del páncreas, sin embargo, va a ser así como vimos que la diferencia tal vez entre una tiroides y una paratiroides era muy grande. Aquí también nosotros vamos a ver unas pequeñas estructuras que tenían, ¿cómo se llama? Que tienen una importancia fundamental. ¿Cuáles son las características histológicas de las glándulas endocrinas que vimos hace 3 semanas antes de su parcial? Ustedes dos tienen que tenerlas y las vamos a diferenciar. ¿Cuáles? ¿Por qué se caracterizaban? Las glándulas endocrinas. Porque estamos viendo ahorita, hemos visto glándulas de qué tipo es el páncreas, el que hemos visto, exocrino, ¿no? Pero dentro del páncreas exocrino hay pequeñas unidades endocrinas. Entonces, estas unidades endocrinas tienen las mismas características histológicas que nosotros hemos visto en la tiroides, en la paratiroides, en la suprarrenal. ¿Cuáles son? Veíamos que estaban formadas por células epiteliales, ¿no? Estas tienen más bien epitelio. El páncreas exocrino, ¿no? ¿Qué más vimos? ¿Esas qué tienen? Tienen... Pero tienen ductos. ¿Las glándulas endocrinas tenían ductos? No tienen ductos. ¿Qué tienen? ¿Por qué no tienen ductos? Ahora ojo, ¿por qué no tienen ductos las glándulas endocrinas? Porque tienen capilares. ¿Qué tipo de capilares? Fenestrados. No necesitan ductos, ellos se eliminan directamente. El páncreas, hemos visto, exocrino, produce, las glándulas salivales han visto, producen y necesitan
todo un conducto complejo de ductos para llegar al destino. Ya se fija. Las células, el páncreas no tiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo va a ser el páncreas endocrino? Características histológicas del páncreas endocrino: conjunto de células epiteliales, ¿no?, rodeadas de capilares fenestrados, ¿no?, y que no tienen conductos, ¿no? A diferencia de esta, vemos que son células más bien, no son epitelioides, son epiteliales porque dan hacia una luz, ¿no? Son células que tienen ahí en marrón, tienen un tremendo ducto, ¿no? Y estas no están rodeadas por capilares, deben estar rodeadas más bien por capilares continuos. Bien, es una porción importante, son células que tienen, vamos a encontrar ahí distintas células que van a producir sustancias fundamentales para lo que es la función de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a tener distintos tipos, sobre todo 4 tipos principales. Vamos a tener las células alfa, que van a ser las que van a producir el glucagón, ¿no? Vamos a tener las famosísimas células beta, que muchos de ustedes van a trabajar con las células beta toda su vida, van a tener que ver algo porque son las productoras de la insulina, ¿no? Vamos a tener las células delta, somatostatina, ¿no? Ya hemos hablado incluso parte de somatostatina, y la gastrina, ¿no? Y las células F o las células PP, que son las que producen el polipéptido pancreático. ¿Es el mismo somatotropina que somatostatina? ¿Cómo? ¿Es el mismo somatotropina que ¿Somatotropina? No, la somatotropina es la hormona de crecimiento. Y la somatostatina más bien inhibe la somatotropina. Bien, estas van a recibir un sistema portal importante, ¿no? O sea, ya dijimos, este sistema portal insulocinar, que así se llama, van a proveerlo de los capilares fenestrados. ¿Cuál es lo importante? Este es otro gráfico de Kirschenbaum. Generalmente nosotros estamos viendo dos estructuras muy distintas. Estamos viendo acá, ¿no? Aquí está el sistema portal del páncreas insulocinar del páncreas, y aquí estamos viendo los acinos del páncreas exocrinos. Sin embargo, hemos visto que parte de las células producen, no solamente se produce la insulina, sino producen células que a través de los vasos eferentes que van a salir de este sistema portal, también va a haber entonces una comunicación entre el páncreas endocrino, le va a mandar señales al páncreas exocrino para que pueda también, lo van a estimular para que secreten cierto tipo de enzimas. Ya, o sea, no es que estén totalmente separados, son estructuras distintas, pero que de todas maneras por el sistema portal están comunicadas. Esta figura es para verla. En hematoxilinosina nosotros generalmente no vamos a ver, va a ser unas islas, ya dijimos 2%, es lo que está señalado en la parte más clara. Vemos arriba la figura del páncreas normal, ¿no?, del lobulillo pancreático, y vemos que hay como una parte clara ahí. Esa parte es la del páncreas endocrino. Histológicamente podemos hacerle un montón de colores, ¿ya? Aquí podemos ver los capilares, podemos ver los grupos de células epitelioides rodeados por los capilares fenestrados, pero nosotros, por hematoxilinosina o por las tinciones comunes, no los vamos a distinguir dónde, qué células son alfa, qué células son beta, qué células son delta, qué células son células C, ¿no? ¿Cómo las vamos a distinguir? Las vamos a distinguir con inmunistoquímica. Entonces, en esta figura que ustedes tienen, Kirschenbaum nos demuestra que no. Las células alfa, las que secretan glucagón, miren, tienen una disposición periférica. Las células F, que son las células beta, que son las que producen la insulina, tienen una disposición más bien central. Y las células F, las que producen el polipéptido pancreático, y las mismas células, ¿no?, delta, son células muy angulares. Como vemos entonces, estas son técnicas de inmunistoquímica, que son técnicas ya que utilizan anticuerpos para detectar, ¿no? Pero generalmente, histológicamente, no las vamos a, o sea, con tintes normales, con tintes comunes y corrientes, no vamos a distinguir este tipo de cuáles son alfa, cuáles son beta, pero la inmunistoquímica nos ha logrado hacer que podamos ver distintos tipos de localizaciones. Vamos a lo último, la vesícula biliar. Hablamos que la vesícula biliar es un reservorio, ¿no? Su función va a ser sobre todo almacenar la bilis que produce el hígado, que ya vimos que iba a salir por el conjunto de conductivos hepáticos, llega a la vesícula biliar. La vesícula biliar va a encargarse de guardar la bilis, a la vez que la guarda la concentra, y cuando sea necesario, hay una digestión de alta cantidad de grasas, podrá contraerse y eliminarla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas capas vieron ustedes la semana pasada que tenía el tubo digestivo? 4. Acá falta una. ¿Cuál va a ser?
La submucosa. Entonces, una de las grandes, no es parte del tubo, es parte del tubo digestivo, pero un anexo. Entonces, una de las grandes diferencias que tiene la vesícula biliar con lo que es el tubo digestivo es que carece de submucosa. Las otras capas caras sí las tiene. Entonces tendrá la mucosa, ¿no?, que está al lado de la luz, que es un epitelio columnar simple. Debajo estará su lámina propia y de ahí directamente vendrá la capa muscular, ¿ya? Y finalmente, dependiendo de qué lado, si es que está pegada la cara hepática o es la cara libre, será una adventicia o una serosa. La cara libre, ¿qué será? Himenoruro. ¿Qué es? ¿Adventicia? Serosa. Serosa, vemos, la serosa está recubierta de ¿qué tipo de células? Mesoteliales, ¿no? Entonces está hacia afuera. En cambio, la cara que está al hígado, la cara que está pegada al hígado, está, como todos los órganos del tubo digestivo que ustedes han visto que están pegados a la pared, que no están flotando por ahí, será una adventicia. Lo que tenemos que ver es que las células va a estar rodeado por este epitelio simple, pero no va a ser un epitelio nomás, digamos, que se va a estar reposando, que va a decir, ya déjalo, yo me renuevo, lo único que voy a hacer lo voy a guardar. Sino que este es un epitelio columnar o cúbico simple, y columnar simple va a estar absorbiendo constantemente, porque vimos que una de sus funciones era concentración de la bilis. Entonces la bilis la va a hacer más espesa, ¿ya? Para repasar, vamos a tener ahí el epitelio simple, ¿no?, que está rodeando, que está tapizando la parte interna, la mucosa. La mucosa va a estar descansando sobre este tejido conectivo laxo, ¿no?, que es la lámina propia, y de ahí vendrá la capa muscular. Finalmente veremos nuevamente tejido conectivo laxo, que será la adventicia, y que este estará ya tapizado, o estará recubierto ya sea de un mesotelio, si es que es una capa serosa, o si no, ya estará directamente en contacto con la cara del hígado, si es que es la adventicia, ¿no? Muy bien, eso es todo por hoy. Ya, gracias.